Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén. La Biblia en este capítulo 4 nos habla de que una mujer samaritana que estaba desechada del pueblo de Dios tuvo un encuentro con Cristo. La salvación proviene de Dios. Él propicia todo para que nosotros seamos salvos. Él nos amó primero. Él nos amó primero. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero, fue que Él nos buscó y nos alcanzó por el mero atributo de su misericordia. Así alcanzó Dios a esta mujer samaritana para mostrarle el propósito de la vida. ¿Sabe usted cuál es el propósito eterno de toda la creación? La salvación de las almas. Que todo hombre de toda raza, de toda nación, conozca a Cristo y tenga comunión con el Padre a través del sacrificio de Cristo. Y en ese propósito eterno Dios nos encomienda a cada uno un propósito personal. Y ese propósito personal, Dios provee todo para que nosotros lo llevemos a cabo. Dios no nos va a demandar nada para lo que Él no provea. Si alguien es maestro, es pastor, es anciano en la iglesia, es el que enseña, la Biblia dice que tenga don de enseñanza, que sea capacitado para enseñanza. No es que yo me lleno del don para poder servir, es que Dios me levanta para servir por cuanto me dio el don. ¿Me hago entender? Y así mismo dice, el que administra, que lo haga con generosidad. El que reparte también que lo haga, no, el que reparte que lo haga con generosidad. Para usted repartir es porque Dios lo habilitó para poder dar. El que aconseja que lo haga según el don que Dios le dio. O sea, Dios nos da dones y talentos. Y de acuerdo a esos dones y talentos, es nuestro trabajo en la obra del Señor, y eso es lo que llamamos propósito personal. La Biblia dice que en boca de Pablo que nosotros somos un cuerpo, pero no que porque no somos ojo o no somos oído, no podemos decir que es del cuerpo. Sí somos del cuerpo, lo único es que somos diferentes. Y en esa diferencia podemos ejercitar nuestros dones y talentos para cumplir nuestro propósito de vida, para la voluntad de Dios, para que Él reciba gloria. Para que nuestro Dios reciba gloria, para eso es que vivimos. Pastor, pero si yo ya no sé cantar, no sé predicar, hermano, mire, cada uno tiene su asignación donde Dios lo colocó. Si yo estoy en el contexto de mi casa, yo tengo que ser fiel en el contexto de mi casa. Si yo estoy en el contexto de la cuadra, si yo soy el profesor, si yo soy el carpintero, si yo soy el agricultor, ahí Dios demanda fidelidad de acuerdo a lo que me ha confiado. Y esa fidelidad es la realización del propósito de Dios. ¿Me copian la idea? O sea que todos los días tengo la oportunidad de desarrollar su propósito. Y nos dimos cuenta por allá en el verso 4, en el capítulo 4, verso 10, de que Jesucristo dice, usted tiene que conocer a Cristo para que puedas desarrollar ese propósito. Si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría. Ese es el todo del hombre. Pedir y Dios proveer. Pero pedir ¿qué? Esto no se enmarca solamente en lo material. Mire usted que me llama la atención. Yo el viernes les hablaba a unos hermanos que el pastor Miguel Núñez decía, yo llevaba años siendo pastor, pero un día me tocó decirle, Señor, denme amor por las ovejas, porque yo era erudito, capacitado, capaz, valiente, con talentos,
pero yo sentía que había algo. Y él dijo, mire, yo aprendí a pedir amor por las ovejas y Dios me dio amor por las ovejas. Dijo, yo era como esos pastores que somos como más apagaditos, decía el pastor. Digo, y yo le pedí al Señor que me diera una gracia y el Señor me la suplió. Dijo, y estoy pidiendo que me dé amor por mi esposa y por mi familia, más allá de la provisión, del respeto que yo pueda amarla con locura, y Dios me lo ha provisto. La Biblia dice aquí en el capítulo 4 de Juan, verso 10, que tú me pedirías, si supieras quién es Dios, tú le pedirías. ¿Sabe usted que muchos de nosotros no nos acercamos a Dios como el proveedor? A veces nos acercamos a Dios solamente como si fuera el Dios milagrero, pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Dios como el Dios que provee absolutamente todo para nuestra vida. Pero tenemos que conocer quién es Dios. En este caso, Hebreos 1.3 dice que Cristo es la imagen, Hebreos 1.3 dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia, es la imagen del Dios viviente. ¿Listo? Eso lo dice Hebreos 1.3. Y Cristo nos vino a mostrar la gloria de Dios. Cuando yo no sé quién es Cristo, no voy a saber qué pedir. Imagínense que a alguien se le aparezca a Cristo en el camino de la vida como se le apareció a Pablo. ¿Qué le pediría a una persona normal? Pablo le pidió dos cosas. Revélame quién eres tú. ¿Quién eres tú, Señor? Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? Hay gente que le pediría carro, casa, trabajo, esposa, esposo, salud. Y dejarían pasar lo más grandioso de la presencia de Dios, que es Dios, la revelación del Dios mismo. No sé si tenemos una imagen aquí, hermano, que habla unas metáforas de Cristo. Esto lo vimos el domingo pasado. Cristo, siempre que iba a pasar algo difícil o iba a descansar, iba a un lugar que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Betania. Fue donde una mujer le ungió con un frasco de alabastro, ¿se acuerdan? Donde vivían tres amigos del Señor Jesús. Uno se llamaba Marta, que su característica, ¿cuál era? Afanada y atallada. Y una se llamaba María, que su característica, ¿cuál era? Era muy espiritual, se enfocaba en la adoración, y uno se llamaba Lázaro. ¿Cuál era su característica predominante en las Escrituras? Que estaba muerto. Y muchos lo querían, pero cuando Cristo llegó a levantarle, ¿qué dijeron aún las personas que lo querían? ¿Qué dijeron? No, dejen quieto ese borracho porque Dios no es capaz de convertirlo. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Que se va a convertir fulano? ¿Quién sabe si se convierta? ¿Usted cree que Cristo no es capaz? A veces somos como los familiares de Lázaro. No quiten eso porque hiede, es tan malote que ni siquiera Cristo podrá. Bueno, y en ese contexto vimos que hay diferencias en la iglesia, pero que Cristo es el mismo. Tenemos el mismo bautizo, la misma fe y el mismo Señor. Usted es diferente, yo soy diferente, pero eso no me puede quitar el derecho de adorar a Dios. En medio de la multiforme gracia de Dios, que a usted lo hizo alto, a mí me hizo chaparrito, seguimos adorando al Dios viviente. Aunque usted pase por el valle de sombra de muerte y yo esté en lo alto, o todo lo contrario, yo esté, mejor dicho, en el estómago del pez, pasando procesos, y usted esté ministrando en el altar, en el lugar santísimo, Dios sigue siendo el mismo. Él dice, lo que quería Cristo que vieran allí en Betania no es lo externo. Los verdaderos adoradores tienen que ser en espíritu y en verdad, pero nadie puede adorar en espíritu y en verdad si no tiene la revelación del Dios viviente en Cristo Jesús. Ahora,
en la teología juanina, Juan plantea que Cristo es el pan de vida, que es la luz del mundo, que es la puerta, que es el buen pastor, que es la resurrección y la vida, que es el camino, la verdad y la vida, y que es la vida verdadera. Acuérdense ustedes, ayúdenme con este texto, hermano, lo que dice Juan 1:14, que este Logos, que Cristo, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y en el 1:14 dice que este mismo Cristo, aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Cristo mismo, habitó entre nosotros. Esta palabra habitó y vimos su gloria, ayúdenme, como la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, pero también de la verdad revelada que necesita mi vida. ¿Cuál verdad? Dios es un Dios santo, al cual no nos podemos acercar, pero que Él mandó a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso rompe con toda moral, con todas ganas de yo autosalvarme a mí mismo. Porque yo me puedo estar engañando, yo le puedo decir a usted, yo soy tan bueno, que no voy a la iglesia esa. Yo no necesito el evangelio. ¿Ustedes lo han escuchado? Sí. Porque nos lavamos la cara, pero nuestra naturaleza es caída. Por eso necesitamos una nueva vida. Vengan a Cristo y Él les dará una nueva vida. Ahora, esta palabra que aparece aquí, habitó entre nosotros, yo les decía a ustedes que es la palabra tabernaculizar. Tabernaculizar. O sea, ¿cómo así, pastor, que es tabernaculizar? Hermanos, ¿tenemos una imagen del tabernáculo? Acuérdense ustedes, yo sé que no hay tiempo y este tema lo estudiamos por un año, el tabernáculo, que el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? En el Antiguo Testamento, ¿a quién se anunciaba? Al Mesías, a Cristo. El Mesías, el Salvador del mundo, el corderito que sacrificó a ver quién era simbología, sombra y figura de quién, de Cristo. Las pieles del cordero que taparon a Adán y Eva, ¿quién las trajo? ¿Quién las proveyó? Dios las proveyó para que tapar nuestra inmundicia. Él la proveyó. ¿Y de dónde salió? De un cordero que fue sacrificado. Josué como el conquistador es tipología de Cristo. El gran sumo sacerdote del antiguo pacto es tipología de Cristo. Un hombre que salió al encuentro de Abraham llamado Melquisedec es tipología de Cristo. ¿Me hago entender? Cristo es el Rey del universo y toda la Escritura habla de Él. Y entonces, cada vez que el pueblo como no se haya cumplido el tiempo del alumbramiento, de la visitación de Cristo, al pueblo se le permitió sacrificar alabanzas en este tabernáculo. No en este, sino esto es una imagen. ¿Me hago entender? Ellos, los que no, la Biblia dice que todo hombre de toda raza, de toda nación, vino a conocer a Cristo. Vinimos aquí a arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo y tener comunión con el Padre. Los que murieron antes de Cristo, ¿cómo se arrepintieron? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo fueron salvos? Esperando el que había de venir. Esperando el que había de venir. ¿Me hago entender? Pero, a diferencia de nosotros tenemos un mediador entre Dios y los hombres constante, un abogado entre Dios y los hombres constante. Cristo vino a morar con nosotros, nos hicieron el templo del Dios viviente. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que creímos, Efesios 1:13. El día que creíste, fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo. Completo. ¿Me hago entender? Ahora, ellos no tenían esa bendición, por eso la Biblia dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó entre los profetas. Ellos adoraban de acuerdo a este dogma que Dios les dio. Cuando la Biblia dice en Juan 1:14 que Él habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, es que nos permite que Cristo viva en nosotros para dar gloria a Dios. Para desarrollar en nosotros todas las acciones para cumplir el propósito eterno.
en su misericordia permitirnos cumplir nuestro propósito personal para llegar a la voluntad de Dios para que Él reciba gloria. En el Antiguo Testamento, ¿ustedes se acuerdan quién era este señor? El gran sumo sacerdote. En el libro de Hebreos capítulo 8 dice que tenemos un gran sumo sacerdote que tiene conmiseración, que tiene consideración de nuestra condición, y es Cristo. Ese gran sumo sacerdote del antiguo pacto, si no quería presentar al pueblo por malo que era a Dios, no había otra forma, porque el gran sumo sacerdote se podía doler del pueblo. Pero nuestro gran sumo sacerdote llamado Cristo, que vino a morar con nosotros, Él no nos rechaza, no deja de llamarnos hijos de Dios. Él es simbología de Cristo. ¿Qué había en el atrio exterior? Este cajoncito es el lugar del sacrificio. ¿Quién es nuestro sacrificio? Perfecto. Cristo. Y ese vino a tabernaculizar con nosotros, a vivir con nosotros. No necesitamos más sacrificios. Usted no necesita pagar penitencia, usted necesita obedecer la voz del que te salvó en la cruz del Calvario. Ya estás pago. Dios ya te pagó. No es que vayas a hacer algo para ganar la gloria de Dios. La gloria de Dios te visitó en salvación y Dios tiene un plan después de esa salvación para que cumplas. Y Él va a proveer es para lo que Él ha escrito en ti, para lo que Él ha colocado en ti. Es para su deseo que Él provee, no es para mi deseo. Pastor, yo vivo en esta circunstancia. Hermano, mire, si el gozo de la salvación no está en ti, es porque tienes el anhelo para tus deseos. Uno de los grandes problemas actualmente es la frustración del alma. Yo quiero esto, yo quiero que mi vida sea así, yo quiero una vida de película, yo quiero una vida de romanticismo, pero ¿por qué me frustro? Porque no alcanzo lo que mi alma quiere, pero no he considerado qué es lo que quiere el Señor para conmigo. Mire esto, aquí se lavaba el lavacro, la fuente de bronce. ¿Para qué servía? Para que el sacerdote, cuando sacrificaba la víctima por los pecados del pecador que lo traía, ¿cómo funcionaba el tema? Alguien llevaba una ovejita, colocaba las manos sobre la ovejita y pasaba la maldición de los pecados a ese cordero sin mancha y sin defecto, y ese era sacrificado en nombre de ese pecador. Y pecaba, ¿y qué le tocaba? Volver a ofrecer sacrificio. Pero el sacerdote, que es mediador, él se contaminaba sus manos al tocar la víctima que era inmunda a causa del pecado, porque las maldiciones del pecador pasaron a la víctima. ¿Me llevan la idea? Tenía que lavarse constantemente y se lavaba allí. ¿Sabe usted quién nos lavó de nuestros pecados de una vez y para siempre? Cristo. Cristo es la simbología de este lavacro, de esta fuente de bronce. Y si nosotros entramos a este lugar que se llama el lugar santísimo, habían tres cosas. Usted no tiene que saber, hermano, porque nos tiraba mucho tiempo. Estaba el candelabro, ¿se acuerdan? O la menorá. Las panes de la propiciación, hermano. Y el altar del incienso. ¿Usted sabe cuál es el pan de vida que bajó del cielo? Cristo. Cristo es el pan de vida. Usted llega aquí, pero no solamente es el pan de vida, porque se llama pan horadado. ¿Qué es un pan horadado? Que es un pan redondo con un hueco en la mitad para poder colocarlo sobre un sujetador de madera. Era el pan de la propiciación. ¿Usted sabe quién es nuestra propiciación? El Señor Jesucristo. Y Él vino a morar con nosotros para que nosotros fuésemos propicios a la santidad de Dios. Porque si Dios me ve a mí en mi composición, en mi figura, en mi naturaleza, me va a decir: apartado de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no permite que haya pecado en su presencia, pero la obra de Cristo permite que haya propiciación por mis pecados.
Y él se hizo maldición, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Me llevan la intención? La idea, ese es el pan hogarado, el pan de la propiciación. ¿Me llevan la intención? Eso fue lo que vino a morar con nosotros. Ahora, para que usted me llegue a decir a mí de que Dios no me perdona, de que yo no tengo derecho de adorar, o para que yo mismo me excluya de la comunión con Dios. Porque nosotros entramos en esos juegos del alma. Estoy triste, no sé qué me pasa. Cristo ya murió por ti, hermano. Cristo ya murió por ti. O sea, no hay forma de que no seas justificado, de que no tengas la plena comunión con Dios. Si estás lejos de casa, vuelve a la casa de Dios. Si estás haciendo tu voluntad, porque mire, hermanos, yo puedo estar haciendo mi voluntad y no ser la voluntad de Dios. Porque no lo que a mí me parece bueno, o agradable, o sentimental, o lo que yo quiero hacer, lo que Dios demanda. Dios no recibe lo que yo quiero dar. Dios recibe lo que Él demanda. Lo otro es como trapo de inmundicia delante del Señor. Ahora, estaba la luz. ¿Qué es la luz que alumbra el mundo? Usted sabe que dice la Escritura en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. O sea que eso también hablaba de Cristo. Y este altar del incienso, el incienso es tipología de ¿qué? De adoración, adoración. Cristo vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Listo? ¿Y cuál es la mayor muestra de adoración que puede tener una persona, un humano? ¿Cuál es la mayor muestra? Que yo haga la voluntad de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios? Que con lo que Él me dio, yo cumpla su propósito eterno, mi propósito personal, para su gloria, para cumplir su voluntad, para su gloria. Esa es la adoración, que reciba adoración con lo que yo soy y con lo que yo hago, que no proviene de mí, sino que Él ha provisto vida, salvación, dones, talentos. Es colocarlo todo a los pies del Señor. Eso es lo que Cristo vino a mostrarnos. Quieren tener comunión, quieren tener paz, quieren realizarse, quieren ver provisión, quieren vivir en completa armonía con Dios. Sean como adoración en su presencia. Eso es lo que simboliza también ese altar de adoración. No hay mayor adoración que la que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando le dijo: Padre, consumado es lo que me has encomendado, la tarea que me asignó, los recursos que me dio, el tiempo que pasé aquí. Todo esto lo entrego. O sea que un día lo van a llamar a usted a la presencia del Señor con una lista de chequeo. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio? Cada oportunidad que has tenido para el servicio en la obra, mi hermano, ninguna iglesia en toda la historia de la Santa Iglesia del Señor ha tenido más oportunidades de servicio que nosotros. Nunca el mundo estaba más poblado que ahora. Nunca, con temor a equivocarme, por excepción de Sodoma y Gomorra, ha habido tanta maldad sobre la faz de la tierra como ahora. Nunca ha habido más necesidades latentes. Nunca han habido más medios de comunicación físicos, virtuales como ahorita. O sea que ahorita el que no sirva al Señor es porque su alma está en desidia, porque hay unos medios enormes, hermano. Cuando usted ve los que predicaban en Inglaterra, que les tocaba coger caballo, irse de un lugar a otro, en Estados Unidos había gente que despedía a sus misioneros al lejano oeste y sabían que sus hijos no iban a regresar. Los misioneros que murieron en el Perú, en el Amazonas venezolano, en el Amazonas brasilero de los americanos, ellos sabían que sus hijos no iban a regresar. Señor, entregamos nuestros hijos para las misiones porque iban a morir a punta de lanza. Nosotros no tenemos eso.
Nosotros tenemos cualquier cantidad de recursos, pero el impedimento es nuestro corazón. Señor, mi enfermedad, Señor, mi tiempo, Señor, mi trabajo, Señor, yo, Señor, es que el pastor no me gusta, Señor, es que el hermano de la iglesia no me saluda, Señor, es que si yo tuviera para la buceta para poder desplazarme 10 cuadras, 6 cuadras, Señor, la iglesia queda arriba, Señor, el vecino, un montón de cosas. A la verdad, Cristo es esa oportunidad de yo adorar en ese altar, colocarme disponible. Y si voy más allá del lugar santísimo, ¿ustedes se acuerdan que había en el lugar santísimo? Estaba el oficio del gran sumo sacerdote, intangible. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, se llama Cristo. Estaba el arca del pacto, que es lo que contiene la presencia de Dios. Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Simbología de Cristo. Estaba la palabra, los mandamientos. Cristo es la palabra que se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, las nuevas oportunidades que vencen la muerte, el poder de Dios se manifestó en Cristo. Estaba el maná, el pan que descendió de arriba, ya no solamente el pan que justifica la mesa de la propiciación, sino el pan que viene del cielo, verdadera comida, algo que de verdad va a sanar mi alma, va a darme sentido, algo que me va a dar una nueva vida. Ese es el maná, el pan que viene de arriba, provisión de arriba. Por favor, permítame. Y yo no puedo seguir hablando de esto porque tiene las capas, las cuerdas que me cayeron en lugares deleitosos, las 12 columnas por un lado, 12 columnas, las 24 columnas por todas. Todo esto habla de Cristo. Ayúdeme con Juan 1:14, por favor. Dice, este verbo fue hecho carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros. ¿Ya entienden por qué tabernaculizó? Porque todo lo que había en el tabernáculo lo recibimos en Cristo Jesús. Ya el sacrificio está hecho. Ya solamente tengo que adorar. El gran sumo sacerdote adoraba por ellos. Yo tengo un gran sumo sacerdote que no solamente adora por mí, me invita a adorar, me guía a la adoración, adora conmigo. A la verdad el Espíritu Santo está dispuesto. Somos nosotros los que colocamos el impedimento. El Cristo de la gloria está dispuesto, nos hizo adoradores en la cruz del Calvario. Cuando nos dio una nueva vida, nos quitó de la antigua naturaleza, nos hizo adoradores. ¿Me llevan la idea? Los vacíos de mi alma es porque no me he perfeccionado en ese amor. Decía el pastor que murió esta semana, hermano, el pastor John MacArthur, que la columna vertebral del Evangelio es el amor. En Adán se manifestó el amor de Dios en su plan de redención que fue trazado hasta que en Apocalipsis 22 diga: he aquí el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, el amor de Dios. Y Cristo responde al Padre en amor. Nosotros, ¿cómo le manifestamos amor a Dios? Este es el gran mandamiento que les dejo. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Amar a Dios. Amen a Dios sobre todas las cosas, respondan al amor de Dios. En una dirección, a Dios. Amor vertical. Y amen como a sí mismo, amor horizontal. No, es que yo amo más a Dios, pero no puedo amar al defectuoso Lázaro porque está muerto en delitos y pecados. ¿Sí me va a entender? Ame al Padre y en la medida en que ame al Padre va a colocar amor a los demás. Si mi amor es imperfecto para con los demás, es porque mi amor hacia el Padre no es perfecto todavía. ¿Me llevan la idea? Bueno. Entonces, yo quiero llevarlos a algo que ustedes conocen, que es la parábola de la vid verdadera. Juan 15. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado y echado al fuego. Este es el verso 1. Hoy quiero referirme al verso 4.
Cristo es la vid. Yo soy la vid y mi Padre es el que la labra. ¿Qué es labrar? Dios ha ordenado todas las cosas para bien. A los que creen en Dios, Dios ha ordenado, ha supeditado, ha creado todas las cosas para su bien. Para el bien de quienes Dios ordena todas las cosas para bien de aquellos. ¿Se acuerdan ustedes de quiénes? Dios ordena todas las cosas para bien, dice el apóstol Pablo. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es los que conforme a los propósitos de Dios, que le dio a Belkis, a Carlos, a Petronilo, a Timoteo, al que sea, son llamados. O sea que Dios me llamó y cuando yo amanecí en Cristo Jesús, aparecí, yo fui vivo en Cristo Jesús, yo fui redimido en Cristo Jesús, ya había un plan al cual tengo que aceptar para responder al amor de Dios. ¿Me llevan la idea, hermanos? ¿Sí o no? Pastor, pero yo porque siento que las cosas no me salen y estoy siendo resistido, porque el plan está. El plan no se ha perdido y va a permanecer firme. ¿Sabe quién se perdió? El del espejo. El del espejo, sí. Mira lo que dice Juan 15:4. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Este no es un permanecer de salvación porque Cristo ya fue formado en nosotros de acuerdo a los que aquellos, de acuerdo a sus propósitos, han sido llamados. Pero Pablo le dice a los efesios, hasta que Cristo se ha formado en ustedes, y está diciendo a la iglesia que necesitan que la imagen de Cristo sea formado en ellos. ¿Cómo así, pastor? ¿No tienen a Cristo? Sí, pero tienen la salvación en Cristo, tienen a Cristo como Salvador, pero no se someten a Cristo, no tienen a Cristo como el Señor de su vida, como el que manda, como el determinador. Dice, y yo voy a permanecer en ustedes. Es esa obra de Cristo obrando en mí. Miren, hermanos, yo cometo un error, pecado, rebelión, automáticamente el Espíritu Santo obra en nosotros su obra de arrepentimiento. Pero el libro de Oseas dice que se pervirtieron tanto en sus caminos que no hubo para ellos arrepentimiento. Podemos, hermano, estar resistiendo constantemente la obra del Espíritu Santo en nosotros. No permitimos que hasta que la persona de Cristo sea formada en nosotros. Y aunque podemos ser hijos de Dios, podemos estar resistiendo la palabra de Dios. Porque aquí está diciendo los que están en Cristo. Estoy sobre el texto en el 15:4. Permanezcan en mí. O sea, ya fueron hechos parte de la vid, parte del olivo. Pero necesitan que permanecer en mí. Necesitan estar constantes en la piedad, constantes en el creer, constantes en la comunión. Dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. ¿Por qué? Porque como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El propósito es eterno, es celestial, es divino, el propósito eterno de Dios. El propósito para mi vida es eterno porque proviene de un Dios eterno. Pero yo no voy a llevar fruto si no lo estoy haciendo a la manera de Dios. O sea que yo tengo que entender que Cristo es la vid, que Cristo es la fuente, que Cristo es el determinador, que Dios en Cristo me mostró su gloria. ¿Me estoy haciendo entender? Pero pastor, esto es un nivel muy elevado, lo que usted me está diciendo. No es un nivel elevado. Usted es un hijo de Dios donde está. Si usted va por la calle y al hermano se le cayó un billete de 100,000 pesos, usted llega ahí, lo pisa, queda como estatua, esperando que se vaya la víctima. ¿Usted cree que está conectado a Cristo en ese momento? ¿Quién está orando ahí, su carne o el Espíritu de Cristo? La carne.
La carne, si me hago entender, estoy anulando ese propósito. Cuando yo tengo la oportunidad de arrepentirme y pedir perdón, ¿qué está obrando en mí? Las obras de Cristo, pero yo puedo endurecer mi corazón de por vida o por años. Dice, no van a llevar fruto si no me reconocen como esa fuente. Por eso Cristo le dice en el Evangelio capítulo 4, verso 10 del Evangelio de Juan, dice, si tienes que conocer a Cristo, si no lo conoces, no puedes pedir. Yo puedo pedir para los frutos míos, pero, Señor, denme un carrote grandotote. No quiero decir que tener carro sea malo, pero Dios de pronto no quiere proveer eso, sino que quiere proveer oficio en su obra. O te quiere proveer un corazón perdonador y el resto de cosas pueden venir por añadidura. O Dios quiere darte tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, de que tú dobles las rodillas por el problema de tu hijo, de tu hija. En silencio, miren, y yo no soy modelo a seguir, nuestro modelo es Cristo. Pero Dios en mi corazón ha colocado personas que yo conozco y a veces no sé cuál es su nombre, y me ha colocado carga en mi corazón por ellos. Y no para que yo salga corriendo a predicarles el Evangelio, no. A veces me ha tocado orar por años. Señor, pero ¿por qué más oro si yo no sé cómo se llama ese Señor? Entonces comienzo, Señor, yo te presento el Señor del supermercado del día que me atendió, que yo siento que tengo que orar por Él, solamente quiero ser obediente. Porque yo no necesito saber los planes de Dios, yo necesito depender de Él. No es que Dios no se haga entender, es que mi finidad, mi reducido pensamiento no entiende los planes infinitos de Dios. Lo que requiere es que yo esté conectado a Él. Y mire usted lo que dice en el verso 9 y 10 de este mismo capítulo. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. En el verso 4 y 5 dice, tienen que permanecer, porque el que no permanece, su vida la está gastando. No importa lo que haga, no va a llevar fruto. Duro, ¿cierto, hermano? Duro. Tranquilo, que yo también cuando estuve estudiando, dije, oiga, Señor, ¿dónde estoy parado? Bueno, ahora, allí habla de permanencia. Sin embargo, aquí dice, el Padre me ha amado, como el Padre me amó. ¿Qué despertó eso? ¿Qué despertó en el Hijo esto? Yo los amo. Y entonces, ¿qué es lo que busca ese amor de Dios? Que yo pueda amar. Padre amó al Hijo, el Hijo nos ama, y eso tiene que despertar en mí ¿qué? Amor. ¿Amor hacia quién? Hacia la obra de Cristo, hacia la voluntad del Padre, y eso se tiene que manifestar en el lugar donde yo estoy. Sí, porque mire, como lo dice Juan más adelante, mire, primera de Juan 2, 10 y 11, hermano, mire, yo no puedo decir que estoy en Cristo, que permanezco en Cristo, si mi vida no responde al amor de Dios, a la obra de Cristo y a amar lo que Dios ama. ¿Usted cree que Dios ama al hermano terrible de la iglesia? ¿Usted cree que Dios ama a los pecadores de este mundo? En cuanto a la obra, porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y al pecador porque se constituyen enemigos de Dios, pero en su misericordia ama a la humanidad. Mire eso, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Se acuerdan ustedes quién es la luz del mundo? Cristo. O sea que cómo yo puedo decir, hermano, yo tengo la iluminación de los textos, yo soy el más super predicador de todos, yo puedo decir, discúlpeme que suene pedante, pero si yo no amo a mi hermano, ¿será que esa luz me ha alumbrado a mí? Porque miren eso, la Biblia dice en boca de Pablo, Señor, o sea que si por mi predicación llegan a ser salvos otros, ¿yo puedo llegar a ser condenado?
por la palabra de nosotros, Dios utiliza hasta una borra, o sea, número 23. Una borra para exhortar a un profeta llamado Balaam. Pero Dios no me va a decir en la entrada del cielo, ¿cuántas veces predicaste en la iglesia? Me va a decir, ¿aceptaste a Cristo y estuviste en la luz? Es más, estando en la luz, mire, el que ama a su hermano, esta es la evidencia de que Cristo ha sido formado en mí, de que estoy en Cristo, de que le conozco, porque yo puedo aborrecerlo desde mi naturaleza, pero cuando entiendo que Él es el Señor y que Él ama a pesar de los defectos, yo no es que quiera amar, es que me someto al amor de Dios. ¿Me hago entender? Me someto a la obra de Dios, me someto a lo que Él ha colocado en mi corazón por hacer, me someto a sus designios en la palabra, porque es que no hay que romantizar la escritura, me toca someterme a ella, porque si no, Señor, donde dice que me deja bendecir, lo repito y me lo aprendo, lo canto, lo coloco en los dinteles de la puerta, pero donde dices que vengan y pongámonos a cuentas, lo paso por alto. El que ama a su hermano permanece. ¿Se acuerdan ustedes que dice Juan 15:4? Si permanecen en mí y llevarán fruto. Ahora, hay un nexo, que es lo que quiero llegar hoy, entre el amor y la permanencia. Si usted no es capaz de permanecer en cualquier cosa, usted no ama. Absolutamente no ama. Si usted no es capaz de permanecer firme en el amor a Dios, hacer proezas por el amor que le tenemos a Dios, arrepentirse por el amor que le tenemos a Dios, perder batallas a causa del amor de Dios, usted no está permaneciendo. Si no permanece, es solamente desde aquí, desde la mente. ¿Y permanecer en qué? En la luz. Y en Él no hay tropiezo. Yo le voy a poner a usted un tropiezo para que no venga a la iglesia. Le pongo la pierna porque no me gusta que venga. Pero si usted está permaneciendo, se ríe de la piernita flaca del pastor. ¿Por qué? Porque usted es más que vencedor a pesar de... ¿Sí me hago entender? A pesar de la enfermedad, usted es más que vencedor. Y no va a conseguir tropiezo. Un día de estos se le abre la puerta a la eternidad. Entra en el reposo de tu Señor. ¿Sí saben lo que estoy diciendo? Sí. ¿Va a ser para tropiezo? Hace poco vi un funeral y me conmovió ver toda una iglesia adorando a Dios en este funeral. O sea, adorando a Dios por el don de la vida de una persona. ¡Wow! Dije, esto no conocen tropiezo. Decir gracias, Señor, porque me lo prestaste. O sea, no hay tropiezo. O sea que sí, estoy amando a Dios, manifestando ese amor de Dios a otros. Puedo estar en tristezas, en angustias, en tribulaciones, encontrarme con potestades, cosas creadas, increadas, cosas terribles, aflicciones, y no voy a conseguir que tropiezo. No hay tropiezo. Y entonces, cuando yo no consigo tropiezo, yo no voy a decir, es que yo soy fuerte, sino ese que ustedes ven allá está fortalecido porque Cristo lo fortaleció en la cruz de Calvario. Y aparte de eso, Dios lo sostiene. Y aparte de eso, el Espíritu Santo obra en él. O sea, la obra es de Dios. Y él la verdad está dispuesto en hacerlo. Pero yo, en mi humanidad, puedo resistir. Dios sigue siendo Dios, haciendo sus obras, pero yo puedo comenzar a sufrir y a conseguir tropiezo, y voy a andar en el camino dándole golpes al mundo, tropezando con todo. ¿Me llevan la idea? Ahora, mire lo que dice en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, en el 15 y en el 17. Estoy en Juan 1, y leímos el 10 y el 11, dice, discúlpeme hermano, permítame el verso 11, pero el que aborrece a su hermano, vamos al texto, al 11 por favor. Sí, ese mismo, el que sigue, el siguiente versículo. Su hermano está en tinieblas,
El que permanece en Dios, el que permanece está en la luz. ¿Cierto? Y puede yo. Y en el Juan, no, primera de Juan 1:10, por favor, vamos a ordenar. Se ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece- No, discúlpeme, hermanos, estoy yo equivocado. Primera de Juan 2:10, que fue el texto que leímos. Discúlpeme. El que ama a su hermano permanece en Cristo, que es la luz. Y el que en él no hay tropiezo. ¿Por qué? No porque sea fuerte en sí mismo, sino acuérdense en lo que dice Juan 15:4. El que está unido a Cristo permanece. El que permanece unido puede llevar fruto. El que está unido, el que está haciendo esa obra de Dios en él. Bueno, ahora, si permanece en la luz, no va a conseguir tropiezo. El 11 dice, por favor, pero el que aborrece a su hermano, o sea, no está manifestando el amor. Pero ¿por qué no puede manifestar el amor de Dios? Porque hay un nexo, discúlpeme si lo estoy confundiendo, entre permanecer en Cristo y el amor. Poder recibir el amor de Dios, poder recibir el amor de Cristo que amó al Padre, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Efesios capítulo 4. Que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, si yo aborrezco a mi hermano, porque es que yo puedo tener momentos de ira, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea que en algún momento yo puedo tener momentos de ira, pero si esa ira se vuelve en rencor permanente, un odiador de tiempo completo, hermanos, déjeme decirle, o soy un hijo extremadamente desobediente, o perdóneme, no soy hijo de Dios. Porque con los frutos es que nos conocemos. Nosotros podemos en un momento dado dar malos frutos, pero nuestra naturaleza no puede ser de continuo corriendo al mal, sino que hombres pecadores con capacidad de arrepentirnos. ¿Me llevan la idea? Ahora, pero el que aborrece a su hermano está en evidencia. Está en tinieblas. O sea que no permanece en qué, dice el versículo anterior. No permanece en la luz. No permanece en la luz. O sea, yo lo puedo maquillar como sea, pero Cristo no está formado en él. No se ha acercado a Cristo. Porque, mi hermanos, todo aquel que aborrece a su hermano termina arrepintiéndose. Anda en tinieblas. No solamente está, sino que hace las obras que hay para hacer en las tinieblas. Anda en tinieblas. Y mire lo que sigue diciendo. No sabe a dónde va. No sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas las encerran. Este versículo es muy carnudo para estudiar, pero es una escala de degeneración de aquellos que no están en Cristo. No puedo adorar si no permanezco, si no reconozco el amor de Dios. Y es un amor que es autoridad, pero también obligación. ¿A qué me refiero? Autoridad, soy hecho hijo de Dios por amor, pero tengo la obligación de amar lo que Dios ama y amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo, amar su obra, amar la salvación. Bueno, en primera de Juan 3:6, primera de Juan 3:6, ya me queda un minutico. Primera de Juan 3:6 dice, en cuanto Todo aquel que permanece en él no peca. aquí se refleja la naturaleza de los que permanecen. Mis hermanos, yo siendo hijo de Dios, ¿puedo pecar? ¿Puedo cometer pecado? ¿Puedo transgredir a Dios? ¿Puedo desobedecer a Dios? Sí, por eso la Biblia dice, hijitos, si alguno, en boca de Juan, en esta misma epístola, ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los que tienen a Cristo tienen un abogado para que se arrepientan, no para que se justifiquen.
Este es un abogado que viene a tomarnos cuenta para que nosotros declaremos, hagamos nuestra declaración de culpabilidad ante Él, para que Él abogue ante el Padre. No para yo hacer una declaración de justificación. Señor, yo le pegué porque ella se lo buscó. Señor, yo robé porque el 11º mandamiento, el que yo papaya tome. Simplemente no es para justificarnos, es para arrepentirnos. Ahora, en el 13 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Aquí cuando dice no peca es no practica el pecado. No practica, no lo hace su modus vivendi. Mis hermanos, hay algo que se llama la estratificación de la culpa. No puedo ahondar en esto. De pronto, para mí, hay algunas cosas que pueden llegar a ser pecado, que yo puedo estarlo golpeando a usted con palabras. Puedo llegar a ser despectivo. Y Dios a mí, si yo soy despectivo como pastor, me va a demandar el dolor de sus ovejas. Pero de pronto usted allá entre oveja y oveja son despectivos. Y Dios sana entre oveja y oveja. Y no les tiene en cuenta porque la una patea aquí y la otra patea aquí. Pero hay cosas en la estratificación de lo que sí es pecado, que Dios a sus siervos les demanda santidad en alto nivel. Aún en el vestido, a los sacerdotes les decía: tienes que lavar el cuerpo, colocarte lavar el cuerpo, calzoncillos de lino, sujetarte para que no se le vaya a ver nada. O sea, había una forma. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos les demanda de manera personal. Hay cosas que nosotros podrán decir que para nosotros no es. No, pero es una costumbre de mi pueblo decir cara de no sé qué. Pero no, hermano, en la casa de Dios ya no es así. Si me entiendes, Dios le estratifica y le dice: venga, al que más se le da. Y la estratificación va en lo que Dios ha dado. El propósito nuestro viene del propósito de Dios, pero si a ti te llegó más que al que tienes al lado, más se te va a demandar. Y por cuanto has sido falto, bueno, no voy a levantar en eso. Todo el que practica el pecado, practica reiterativo, no ha visto que falta la luz. ¿Quién es la luz? Ni Juan. El Hijo de Dios tiene la capacidad de arrepentirse. Pero si constantemente vive como el cerdo, botándose al lodo y hace burbujitas con el lodo y lo exhibe, hermano, discúlpeme, seguramente no es hijo de Dios. No necesita corrección, necesita nacer de nuevo. Porque Dios al que ama corrige y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero hay unos que no necesitan ser corregidos, necesitan nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no puedo corregir los hijos del vecino. Dios corrige a sus hijos. ¿Me hago entender? Ahora, mire lo que dice Filipenses 3, 8 y 9. No sé si esto lo tenemos en una imagen, hermano. Filipenses 3, 8 y 9. El texto dice así. Por favor, primero regálenme el texto. Este texto es muy conocido. Resulta que si yo permanezco, yo voy a ser hallado. La Biblia dice: aquellos siervos que cuando su Señor venga, los halle. Haciendo así. Pero para que a mí me hallen aquí en la iglesia, tengo que permanecer en la iglesia. Para que a mí me hallen en la piedad, tengo que permanecer en la piedad. No puedo tener obras de piedad extemporáneas, obras de obediencia extemporánea. Tengo que permanecer en la obediencia. Pero pastor, ¿cómo puedo obedecer con este esposo, con esta esposa, con esta iglesia, con este pueblo, con este... Hermano, mire, el que está en Cristo no haya tropiezo. No haya tropiezo, simplemente a mí me llamaron fue a obedecer.
Ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo nuestro Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Siguiente. Él aquí voluntariamente está quitando los posibles tropiezos. Ser hallado. El amor y la permanencia tienen una sincronía. Yo no puedo permanecer en su camino si no lo amo. No que yo era cristiano y ahora no soy. No, hermano, usted no amó a Dios lo suficiente. No recibiste el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque el que ama permanece. ¿Me llevan la idea? Y permanece en la luz. Y sus obras están en la luz. Y lleva fruto. Y no consigue tropiezo. Y si no está en la luz, si no puede amar a los demás, las obras del Padre no están en él. Ahora, para ser hallado, si yo permanezco y yo amo, voy a ser hallado el propósito de Dios. Es más, cuando dice aquí voy a ser hallado, es que estoy caminando con Él. Él no me va a buscar, yo estoy con Él. Y un día me encuentro con la eternidad y Cristo me lleva a la puerta de la eternidad. Yo pagué por este vil pecador, pero no son tenido en cuenta sus pecados. O sea, estoy con Él, soy hallado en el momento en que corresponde su gracia, me va a levantar, su misericordia me va a levantar. Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, pues por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios, hermano. Ahora sí vamos a la imagen. Si usted puede en su casa, lea este mismo versículo en la versión DHH y en la versión PDT, por favor. Este ser hallado implica que yo voy a tener una ganancia. Filipenses 3, 8 al 9, voy a tener una ganancia. Esta palabra la pueden estudiar en la casa, hermana. Ustedes que no han estado pues aquí pendientes de estos estudios, este es el código del diccionario que utilizamos en la iglesia, que es el Strong, la ficha del diccionario Strong. Dice, al ser hallado voy a tener una ganancia. Se nos ha prometido en Cristo, esto es ser transformado. La primera ganancia es que una vez llego a Cristo, comienza el proceso de transformación, el proceso de santificación. Yo solamente me tengo que colocar disponible. Mire, usted no está colocando nada, usted coloca su vida y Él coloca todo. La soberanía de Dios lo va a hacer todo, la obra de Dios lo va a hacer todo, el poder de Dios le va a hacer todo. Pastor, a mí cuál es la parte que me corresponde hacer. Amar lo suficiente a Dios y lo que Él ama, de tal manera que yo pueda permanecer. Para ser hallado en ganancia, ser transformado, desarrollado de ser transformado en Él. O sea, ¿se acuerda que Cristo se ha formado? ¿Se acuerda que Cristo tiene que tabernaculizar aquí? Yo tengo que volverme un tabernáculo para que Cristo adore al Padre. Yo tengo que dejar que la obra de redención sea completa. Yo tengo que lavarme de mis pecados. Yo tengo que entrar a la presencia misma de Dios. Yo tengo que adorar para que Cristo sea formado constantemente mediante el desarrollo de una relación, permanencia, cada vez más profunda con Dios en Cristo y verle a Él cara a cara cuando Él nos llame. Este es el fin, un fin glorioso. Pero mientras llega el fin glorioso, yo tengo que ¿qué? Permanecer. Pero no puedo permanecer si no le amo. No, si me cuesta permanecer, me cuesta recibir su amor y amar. Mis hermanos, ustedes que están a punto de casados, usted que tiene esposa, ustedes que están solteros, yo no voy a poder amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, si el amor de Dios no se ha perfeccionado en mí. Me va a pasar lo del Salmo 55. Quiero huir de la casa de los que me aman, porque yo no puedo amar a Dios y no puedo recibir el amor de Dios. Salmo 55 dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y me iría lejos a morar en el desierto. Huiría lejos.
Porque dice que, y el Salmo 55 habla de alguien que se quiere ir de la casa. Pero ¿sabe por qué me quiero ir? Porque no he amado lo suficiente a Dios para yo poder amar a este Señor, esta señora imperfecta. ¿Será que Dios ama a mi esposo así siendo un cabezón imperfecto? Yo aborrezco lo que Dios ama. Pues no puedo seguir. ¿Quién me desea, hermano, tiene como si tuviera 4 manos? Bendito Dios. Ahora, otra ganancia, encontrarme unido en Cristo. Acuérdense que Pablo dice en Filipenses 3:8, para ser hallado en Cristo, yo saqué todos estos títulos, todas estas cosas por la excelencia de Dios para ser hallado en Cristo. Ahora, voy a encontrarme unido a Cristo, aprobado por Dios por estar en Cristo Jesús, hallado en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabe usted? Vamos al texto, hermano, Filipenses 3:8, ya con eso termino, ustedes me perdonarán. Pero este tema no lo podíamos dejar suelto porque como está carnudo, tenía que terminarlo. Ciertamente, estimo todo por pérdida. Mire todo lo que él le tocó quitar. Un montón de cosas que tenía Pablo. Romano, hebreo, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, un carácter de que, mejor dicho, todo esto fue estimado por pérdida, porque antes de esto ya lo había dicho, que era por la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El siguiente versículo, mío, hermanos. Cuando yo soy el doctor de la iglesia, el potentado económicamente de la iglesia, el muchacho soltero más codiciado de la iglesia, el hijo consentido, el que tiene herencia, muchas veces eso me sirve de tropiezo para ganar a Cristo, para que permanecer en Cristo, porque tengo una dependencia de mí mismo. Yo soy bueno, soy inteligente, soy capaz, tengo dinero, no me enfermo, no soy como el resto de pecadores que viven enfermos y por algo será, dice por ahí. Entonces Pablo dijo, mire, de verdad mi alma no puede sobrellevar esto. Si yo tengo un título, lo voy a enmarcar, me lo dieron el título de la universidad así de grande. Pero yo voy a mandar a enmarcar en formato, mejor dicho, de piso a techo. Arial 74. ¿Sí me voy a entender? Gigante. Hermano, mire, se le metió en el corazón. Se le metió en el corazón. Pablo dijo, yo todas esas cosas las he tenido en el corazón todos estos años. El ministerio no es más grande que al Dios al cual servimos. Y las posesiones no son más grandes del Dios que me ha bendecido. Dijo, ¿sabes, estimado Ofelia? Porque si llego el Señor un día de estos y yo estoy tomando la foto mía, tan lindo yo soy simpático, yo sí soy rico, hermano, ¿va a ser hallado? No va a ser hallado en él. Va a ser hallado, no tengo tiempo, eso es lo que seguía, hallado en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y las vanidades. Me van a echar en cosas que no me mandaron a hacer. Señor, ¿a mí por qué me va tan mal? ¿Por qué yo no siento esa paz? ¿Yo por qué siempre consigo tropiezos y veo que fulano de tal aguanta más hambre, pasa más procesos, está siendo molido y yo lo veo con esa cara de pastel riéndose todo el tiempo? En cambio yo, Señor, que tengo todo con esta cara de maracuyá vieja, todo amargado. ¿Por qué? Porque cuando me hallaron rindiendo tributos a otros dioses. Mi Dios es el gran título, mi Dios es el dinero, mi Dios es lo que yo pienso, lo que yo creo, donde yo quiero, como yo quiero, donde me quiero congregar. Es más, donde yo quiero ofrendar, a quien me quiero sujetar, porque yo, y yo pienso que está bien. No estoy robando a nadie, dice la gente. No estoy haciendo cosas malas. Mi hermano, para ser hallado, no teniendo lo que yo quiero hacer, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, propósito, la justicia de Dios por la fe. Incluye su rostro, ya no podemos avanzar más, iglesia. Extienda sus manitos. Hoy
necesitas decirle: Dios, ayúdame a permanecer en amor. De pronto, si eres inconstante, hermano, la Biblia dice: el hombre que es inconstante en todos sus caminos necesita perfeccionar el amor. Dice, parafraseando Santiago: ustedes los de doble ánimo, circunciden el corazón, perfeccionen el corazón, izquierda sus manitos. Y hoy te tengo que decir, es un momento en que vuelvas a las primeras obras, a depender de Cristo, iglesia. Porque a la verdad Cristo está a la puerta y llama. Y si usted abre la puerta, entrará a ti, cenará contigo. Padre, en el nombre de Cristo, como iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, te pedimos perdón. Porque no hemos podido permanecer, porque no hemos entendido con qué amor nos amó el Padre. No hemos entendido el amor de Cristo al Padre y el amor de Cristo a nosotros. Porque no hemos podido amar a mi prójimo, no hemos podido amar tu obra. Señor, yo quiero amar lo que tú amas en mi casa, en la congregación, Señor, en mis hijos, en mis hermanos. Yo quiero amar con locura tu obra, Señor, aferrarme a lo que tú amas, Señor. Yo quiero ser hallado en la justicia de Dios y no en la mía, porque Cristo vino a morar en mí, a tabernaculizar en nosotros, para perfeccionarnos en ese amor, en esa permanencia, para dar gloria a Dios, cumpliendo su voluntad. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice cada persona, que esta palabra llegue y haya cabida en su corazón. Que no tenga estorbo, Señor. Que seamos perfeccionados en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, iglesia, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Les bendigo. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia